Pero bueno, hoy tenemos un contacto con el ex alcalde Luis Revilla y su esposa Maricruz Rivera, que están en condiciones de refugiados políticos. Cuando anunciamos la entrevista en redes sociales, me preguntaron en qué situación se encuentran. Están con nosotros y han decidido, un colega en la mañana, John Arandi, decía, han decidido romper el silencio, al menos el ex alcalde. Y los saludamos, alcalde o ex alcalde Luis Revilla, Maricruz, buenas tardes, gracias por este contacto. Desde algún lugar, por supuesto, supongo que la región. Luis, están en condición de refugiados políticos, decide hoy romper el silencio. Cuéntenos por qué. Luis, buenas tardes, y Maricruz también. Buenas tardes, Tupi, un gusto saludarlo a través suyo a todo el pueblo boliviano que nos escucha, que lo escuchan ustedes. Bueno, efectivamente estamos en calidad de refugiados desde hace 3 años y medio, desde el momento en el que nos vimos forzados a salir del país y buscar refugio, dada la situación terrible de persecución política que vivimos y bueno, de alguna manera seguimos viviendo también hasta el momento, ¿no? Durante estos 3 años y medio habíamos recibido recomendaciones de no salir de manera pública, de mantener, como se dice, un bajo perfil, justamente por que podíamos poner en riesgo esta situación legal en la que nos encontramos ahora. Pero hace unos días tuvimos una reunión con las autoridades de este país y conversamos sobre esto, sobre nuestra situación de refugio también, y ellos nos explicaron y nos aclararon que en realidad no había ninguna restricción para que nosotros pudiéramos defendernos finalmente de todas las acusaciones y falsedades y mentiras que se han dicho sobre nosotros a lo largo de estos 3 años. Sí hay otras restricciones, como por ejemplo mencionar el lugar, el país donde estamos, o que hiciéramos algún tipo de intervención política sobre la situación interna del país en el que nos encontramos, etcétera. Hubo una explicación larga sobre estas restricciones después de 3 años, porque lamentablemente así es el procedimiento, tarda muchísimo un trámite de solicitud de refugio. Y bueno, entonces después de haber aclarado estas dudas, efectivamente hemos decidido no solamente salir para explicar, para aclarar si fuera el caso, pero sobre todo para tratar de ponernos manos a la obra también con la situación del país tan difícil que se encuentra en este momento y apuntalar, por supuesto, el escenario, el momento político que está viviendo el país de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto. Seguro vamos a hablar enseguida del asunto. Luis, la saludamos a Maricruz, que está también con usted ahí. Maricruz, bueno, hace tiempo que ustedes encaran esta situación. Maricruz, su situación también es de refugiada política. Entendemos que también ha crecido la familia en el lugar donde se encuentran. Buenas noches, Sofía. Sí, al igual que mi esposo, yo también estoy como refugiada política. Y como le dice usted, creció la familia, nos vinimos 3, ahora somos 4. Hace tiempos muy difíciles, pero creo que Dios no nos abandonó nunca, siempre nos ha protegido, incluso con la bendición de la pequeña que tuvimos aquí. Es difícil estar lejos de la familia, es más difícil aún ver en la situación que se encuentra en nuestro país. Y bueno, con mucha nostalgia, con mucha pena, a veces vemos lo que está pasando en Bolivia y nos preocupa, ¿no? Uno no puede ser indiferente. Si bien el político siempre ha sido mi esposo y lo es, yo he decidido apoyarlo en esto porque estoy viendo realmente que Bolivia necesita un cambio y necesitamos romper el silencio. A veces uno se queda callada y son muchas cosas las que siente, que tiene que poder expresarlas de alguna manera. Bueno, voy a tratar de aprovecharlo un poquito porque tenemos alguna dificultad de audio, producto del contacto, pero igual lo estamos escuchando a Luis Revilla, a Maricruz Rivera. Luis,
¿Desde cuándo tienen el refugio político? ¿Cuándo lo consiguieron exactamente? Considerando que ya están 3 años y medio fuera del país, aquí hay una orden inclusive de aprehensión y una declaración de rebeldía por algunos procesos. Bueno, justamente esas son las razones que nos llevaron en un primer momento a declararnos en la clandestinidad del año 2022, en enero del año 2022 en mi caso. Justamente estas órdenes de aprehensión ilegales, absurdas, porque yo me presenté a declarar en esta denuncia falsa que se hizo sobre el precio de la compra de los buses Puma Qatari. Me presenté a declarar ante la Fiscalía, como lo he hecho muchísimas veces cuando se me ha convocado desde la Fiscalía o desde el Parlamento, etcétera. Pero en esa oportunidad las cosas cambiaron, ya hubo una decisión política de apresarme, de encarcelarme, y ante esas situaciones que decidimos salir del país, inmediatamente solicitar refugio, y luego de unas semanas también Maricruz, con mi pequeña, que en ese momento tenía 3 años, ellas también solicitaron refugio. Y esa es la situación en la que nos encontramos hasta este momento, 3 años después. Sí, enseguida vamos a hablar un poco del proceso porque tampoco se ha escuchado un descargo suyo, exalcalde. Le quiero preguntar a Maricruz, ¿cómo están llevando la cotidianidad? Porque también para vivir en el exterior se necesita ingresos económicos. ¿Están trabajando, Maricruz? Si usted nos puede también explicar conjuntamente con Luis. Bueno, Tufi, fue muy difícil porque nos tocó reinventarnos como pareja, como personas, como profesionales, para poder trabajar y sostener un ingreso, ¿no? Gracias a Dios, en el lugar donde estamos, teníamos familia, que no veíamos hace años, pero familia, y aunque no la habíamos visto 10 años antes, llegar aquí, pues cuando llegamos ellos nos acogieron mucho, incluso nos dieron trabajo y bueno, seguimos adelante, ¿no? Nos tocó aprender muchas cosas, estar de padres también 24/7, porque aquí conseguir que alguien te ayude es un poco difícil, a veces se encarga Luis, a veces me encargo yo, y bueno, hemos salido, como le dije, adelante. Yo creo que pese a todo lo difícil que ha sido dejar la familia, salir de la noche a la mañana y como si uno hubiera hecho algo malo cuando no lo hizo, fue muy difícil. Pero gracias a Dios, como le dije, hemos podido salir adelante, estamos bien, la familia ha crecido y Dios siempre ha estado con nosotros porque nos ha brindado nuevas oportunidades para nosotros y para nuestras hijas. Sí, sí, adelante Luis. Sí. Como dice Maricruz, no ha sido por supuesto nada fácil. Cualquier persona que migra a otro país no las ve fáciles porque finalmente es otra realidad, es otras circunstancias, todo es absolutamente diferente. Yo en este momento estoy trabajando gracias a unos amigos también administrando un proyecto para la construcción de unas casas populares y eso nos permite tener ingresos. Con los que por supuesto tenemos una casa alquilada, podemos pagar los gastos esenciales y como dice Maricruz, dedicarnos ambos también al cuidado de nuestras hijas. Han habido cosas positivas. Maricruz cocina que usted no tiene idea, maravilloso. Ya cocinaba. Así que, sí, pero ahora un poquito ha perfeccionado la cocina y sobre todo boliviana, así que no extrañamos mucho por ahí la comida porque Maricruz y para la gente también boliviana que nos conoce, que vive aquí, opinan como yo que verdaderamente no tiene nada que envidiar a los mejores restaurantes típicos que hay en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz de Bien. Lo que pasa es han habido cosas buenas. Estando lejos, lo que más deseas son las cosas de tu tierra y como no las puedes conseguir, tienes que hacerlas ahí. Lo acusan de haber incurrido en un sobreprecio durante la compra de los Puma Qataris, 60 por lo menos, Puma Qataris, 26 millones de bolivianos. Luis, ¿qué es lo que realmente pasó ahí? Si nos puede explicar. Lo primero que hay que recordar, Tufi, es quién colocó esa denuncia. Esta denuncia la colocó la misma persona que fue acusada
y sentenciada, porque ya tiene una sentencia por la quema de los buses Puma Qatari el año 2019. Y esa persona que tiene ya esta sentencia por la quema de los buses es quien presentó esta denuncia por un sobreprecio falso en relación a los Pumas. De hecho, yo tengo que decirle que el proceso de licitación para la compra de esos buses fue realizado con el apoyo de la cooperación internacional. Fue la cooperación suiza la que hizo la cotización de los buses para llegar a estos precios en los que finalmente se hizo la licitación, habiéndose adjudicado a la empresa que tenía el menor precio de todas las que habían presentado sus ofertas. Pero adicionalmente, el año 2016, Tufi, ya se hizo una investigación por parte del Ministerio de Transparencia, en la cual se estableció que en la compra y en la licitación de los buses Puma Qatari no hubo ninguna irregularidad, no hubo ningún hecho de corrupción ni ningún daño económico. Entonces, frente a estos informes y estas evidencias de que no hubiera ningún daño económico, ninguna irregularidad, lo que hubiera correspondido es que la Fiscalía en realidad no considere la denuncia y la rechace, pero como hubo ya una decisión política de venganza y de otra naturaleza en contra mía, pues se admitió la denuncia, no me tomaron declaraciones, fui víctima de agresiones la última vez que fui a declarar, y finalmente ya hubo esa decisión política de apresarme sin considerar estos informes, estos descargos del propio gobierno, debo decir, respecto a la licitación de los buses. Entonces, esto fue lo que ocasionó, como decíamos al principio, nuestra declaratoria en clandestinidad y luego, por supuesto, nuestra solicitud de refugio, que es la situación en la que estamos ahora. Por lo tanto, estas denuncias no tienen sustento. De hecho, Tufi, más de 4 años ha pasado la denuncia y este proceso no ha llegado ni siquiera a juicio, a acusación, porque no hay los elementos para llevar adelante un proceso sobre esta licitación, y mucho menos cuando las propias entidades gubernamentales que no dependen de la alcaldía, que dependían del gobierno central, han establecido ya que no ha habido ningún tipo de sobreprecio ni ninguna irregularidad en la compra de los buses Puma Qatari el año 2013. Sí. Luis, para dejarlo bien claro, la denuncia es que cada costo del bus por unidad era de $60,480, pero se habrían pagado $153,000 o un poco más por cada uno mediante la empresa Favro Motors. ¿Realmente costó $153,000 o menos, Luis? No, eso es lo que costó, porque como lo explico, Tufi, un proceso de licitación de una entidad pública se hace a través de la fijación de un precio referencial que se llama. Se hace un pequeño estudio de mercado para saber cuánto costaría ese bus en el mercado y en base a eso se fija un precio. Ese proceso de fijación del precio se lo hizo con la cooperación suiza, con la cooperación internacional, donde se estableció que el precio de cada bus era aproximadamente $150,000. Con eso se hizo el proceso de licitación y vuelvo a decir, todas las empresas, excepto la que se adjudica, presentaron un precio mayor a esos $150,000 y se adjudicó, si no estoy mal, incluso a un precio de $145,000, algo así, el precio final de cada uno de los buses. Es una locura, Tufi, pensar que un bus de esas características además cuesta $50,000. Eso no existe en ningún lugar. Uno podría conseguir en ese precio, pero más allá de ello, como lo explico, todo el proceso de la definición del precio fue trabajado y apoyado por la propia cooperación internacional, justamente porque nosotros queríamos que el proceso se haga de la manera más transparente. Así que se fijó el precio y se adjudicó a la empresa que ofreció el precio más barato. Entonces no hay por dónde uno pudiera establecer que pudo haber habido sobreprecio. Y vuelvo a decir, años después el Ministerio de Transparencia hizo un análisis, una investigación sobre esa misma denuncia de que hubiera habido sobreprecio en la compra de los buses, y ellos en su informe, que se lo he compartido ahora,
establece muy claramente que no ha habido ningún hecho de corrupción ni ningún daño económico al gobierno municipal en el proceso de compra y de licitación de los buses Puma Qatari el año 2013. Sí, otro de las acusaciones, Luis, para que usted pueda explicar su posición, tiene relación con una supuesta legitimación de ganancias. Hacen alusión a que habrían en su cuenta ciertos movimientos de millones que no corresponden en función de sus ingresos y la terminan sindicando ahí ya inclusive a su suegra en una supuesta legitimación de ganancias por la venta de 14 o la compra de más de 10 inmuebles. Al respecto, ¿qué se puede decir, Luis? Mire usted cómo se manejan las cosas para el desprestigio, ¿no? En ninguna parte de la denuncia sobre el tema de legitimación se hace referencia a 14 inmuebles. No existe, eso no es parte de la denuncia. Tampoco se hace referencia a millones de bolivianos. La denuncia específicamente dice que mi suegra no tenía, según ellos, según quienes hicieron la denuncia, no tenía, digamos, el sustento económico para hacernos un préstamo de $30,000. Eso es lo que dice la denuncia. $30,000, Tufi, ¿no? Que efectivamente nos prestó mi suegra el año 2015 para la compra de un vehículo. Mi suegra, usted sabe, es viuda. Ella, cuando murió el papá de Maricruz en ese trágico accidente en el edificio Málaga, el 2011, el papá de Maricruz era un ingeniero muy conocido, tenía su trabajo, tenía sus bienes, y además él dejó un seguro de vida para su esposa y para sus hijas. Es decir, mi suegra tenía los bienes y sus ingresos mucho antes de conocerme a mí, que recién nos conocimos con Maricruz el año 2003. Y la denuncia dice específicamente eso. Sí, yo se la puedo le puedo hacer llegar de alguna manera. No tenemos relación con mi suegra porque ella tiene restricciones de relacionarse con nosotros, pero la denuncia en ningún caso habla de millones ni de 14 casas, habla específicamente de $30,000 que supuestamente no tendrían justificación mi suegra para habernos hecho el préstamo, y de otros montos de distinta naturaleza, menores, de préstamos, de transferencias que me habría hecho una persona, otra, o Maricruz, a una amiga por $1,000 que le prestó, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una denuncia de legitimación que hable de millones de bolivianos ni de 14 casas. Eso no es así y no figura tampoco en la denuncia como tal. Pero además es triste, Tufi, ver cómo juegan a desinformar, ¿no? El dinero que tiene mi mamá lo tiene desde el 2011, antes que yo me conozca con Luis. No existen 14 casas. Ella tiene la casa que vive, otra que tiene que alquila, otra que era la oficina de mi papá. Pues nada más. Y además tiene su renta de viudez que recibe y tiene sus ingresos. Pero ellos lo que jugaron es a decir que de pronto habían millones, que habían 14 casas y a decir un montón de cosas. Pero además lo más triste de todo es que nunca se la notificó que se la estaba investigando. Ella estaba haciendo un viaje y se la tomó presa en el aeropuerto. Nosotros decimos que era una manera de amedrentarnos, era una manera de que nosotros en el exilio también nos volvamos locos, porque evidentemente fue muy duro. Una mujer que vos ves que es viuda, que tiene el fruto de lo que recibió del trabajo de su marido de toda una vida, que la estén molestando cuando ella no ha interferido en política, no ha tenido relación, ni ha recibido ningún depósito de ningún funcionario público, ni nada que ver que tenga con la alcaldía, y que todo lo que tiene, lo tienen desde el 2011. Bien. Cuando yo a Luis lo conozco después y me caso recién en el 2013. Bien, un poco volviendo ya al proceso en sí, Luis, ¿usted está dispuesto a defenderse en cualquier momento, a ir a declarar? Y le agrego, a demostrar que no hubo un enriquecimiento mediante la transparentación de sus propias cuentas, lo mismo que Maricruz. Sí, por supuesto que sí, Tufi, pero cuando hayan mínimas garantías, porque yo le voy a contar una cosa para que usted vea la gravedad de la situación.
después de que se actuó de esta manera tan ilegal y tan absurda en contra de mi suegra, ella, esto lo sabemos a través de otras personas, ella presentó una pericia financiera en la que demostraba efectivamente de dónde provenían sus ingresos en los años anteriores, los bienes, la familia, etcétera, etcétera. Y sabe usted, hasta el día de hoy no le han aceptado esa pericia, porque ellos saben que el momento en el que abran esa pericia y la revisen van a poder establecer que todas sus acusaciones son falsas. No se la han aceptado y de hecho el Ministerio Público le ha rechazado la pericia. Es la cosa más absurda del mundo. Imagínese, a usted lo están investigando por alguna cosa, usted presenta sus descargos y el Ministerio Público dice que no le va a aceptar revisar los descargos. Eso es lo que ha ocurrido y eso demuestra cómo el sistema de justicia está en nuestro país en un nivel inimaginable de injusticia en realidad, y por lo tanto cuando tengamos las mínimas condiciones en el país para poder demostrar nuestra inocencia, cuando hayan las garantías necesarias, cuando no haya una justicia sometida al actual poder político, por supuesto que sí, acudiremos donde sea necesario, además con este conjunto de pruebas y documentos con los que contamos y que demuestran claramente nuestra inocencia respecto a este conjunto de acusaciones falsas que se nos ha hecho a lo largo de este tiempo. Maricruz, a propósito, ¿cuál es la situación jurídica de su mamá por estos casos? Y le pregunto además, ¿cuál es su expectativa de retornar a Bolivia? Bueno, de mi mamá, ella sigue con detención domiciliaria, pero tenemos fe que, perdón, estoy muy resfriada, sí, que tomen en cuenta su peritaje y que esto se solucione, ¿no? Como digo, se ha jugado a desinformar, se ha mal utilizado la justicia. Yo tengo la fe y la esperanza de que todo pueda cambiar en el país, de que uno siempre quiere volver a su tierra. Hace años que no veo a muchos de mis familiares. Ahora me preocupa más que nunca porque cuando la situación económica en Bolivia estaba bien, por lo menos uno que otro familiar llegaba a visitarnos. Ahora les cuesta el doble venir a visitarnos. La moneda boliviana se ha devaluado tanto, han malversado tanto nuestros recursos, han manipulado tanto nuestra justicia. ¿Sabe qué es lo triste? Han descabezado a todos los nuevos líderes. No solo es el caso de mi esposo Luis Revilla, está el caso del gobernador de Santa Cruz, que igual de Fernando Camacho, y el caso de diferentes autoridades en los diferentes departamentos, que tras que veían un líder emergente empezaron a enjuiciarlo, a cuestionarlo o a tomarlo preso o secuestrarlo, como el caso del gobernador de Santa Cruz. Bien, Luis, bueno, en los últimos días al menos usted también se ha pronunciado mediante un video apoyando a Samuel Loria Medina en esta campaña electoral. La gran pregunta es ¿por qué Samuel y por qué no otro? Si nos puede explicar. Bueno, primero hemos tomado la decisión de hablar porque creemos que es una responsabilidad con el país, dada la terrible situación de crisis que estamos atravesando y la necesidad de que el país tome un nuevo rumbo, se reconstruyan las instituciones, tengamos justicia y podamos superar esta crisis y traer prosperidad a todo el pueblo boliviano. Nosotros conocemos a Samuel hace mucho tiempo, creemos que es una persona con la debida experiencia. Conozco además hace muchos años a José Luis Lupo y doy fe también de su capacidad. Samuel no solamente tiene la decisión de llevar adelante la transformación y la superación de la crisis, enfrentando lo que haya que enfrentar, sino que también tiene un gran equipo de trabajo en el que nosotros confiamos y en el que estamos seguros que es el adecuado para enfrentar este momento tan difícil que va a atravesar el país con este nuevo gobierno. Así que sí, evidentemente nuestra organización política ha tomado la decisión de apoyar a Samuel y tenemos mucha esperanza de que a partir del próximo 17 de agosto pues iniciemos un nuevo momento político en el país
que permita, vuelvo a decir, recuperar las instituciones que están destruidas, darle justicia a la gente que no la tiene en este momento, superar la situación de crisis, darle tranquilidad a las familias bolivianas y, por supuesto, traer prosperidad al país. Y eso lo puede hacer Samuel con este gran equipo de trabajo y esta articulación que ha hecho también con todos los liderazgos en las distintas regiones del país. Y empoderar a nuestras mujeres, Tufi. Yo sueño con volver a Bolivia y poder seguir trabajando en prevención de violencia con las niñas. Usted sabe que ese proyecto también lo atacaron y después sabemos por qué. Teníamos un presidente que de pronto embarazaba a adolescentes y que prohibía que Yo Soy Mi Primer Amor llegue a diferentes comunidades. Entonces hay que volver y hay mucho por trabajar en Bolivia. ¿Qué pasó con su proyecto, Maricruz? ¿Quedó ahí en suspenso? Algunas voluntarias siguen a través de redes, pero evidentemente quedó en suspenso porque fue triste ver cómo a las voluntarias las llevaron a la fiscalía a investigar cuando era un programa que era completamente gratuito, que se trataba de empoderar a nuestras adolescentes para evitar que caigan en noviazgos violentos. Recuerde usted que teníamos actividades masivas que reunían a miles de mujeres. Pues el gobierno, en vez de apoyarnos y decir sí, hay que trabajar con la prevención, hay que trabajar con las mujeres para evitar feminicidio, hay que trabajar en todo eso, pues empezó a molestarnos, a cuestionarnos, hasta que lastimosamente tuvimos que bajar la guardia, pero tenemos fe de que vamos a poder volver y seguir trabajando porque es a lo que es necesario para el país. Bueno, le agradezco, Maricruz, le agradezco, Luis, por este contacto. Estaremos seguramente conversando en cualquier otro momento. Gracias una vez más, hasta pronto.